Bien, estamos haciendo una prueba de transmisión. No sé si es que me pueden ver y escuchar correctamente por parte de los colegas participantes de este congreso. Bien, estamos haciendo una prueba de transmisión. No sé si es que me pueden ver y escuchar correctamente por parte de los colegas participantes de este congreso. A ver, compañeros, si me pueden confirmar si es que... No sé si es que me pueden ver y escuchar correctamente por parte de los colegas participantes de este congreso. Bien, saludos a los compañeros Fernando Ortega, Valeria Conde, que se han sumado pues a esta transmisión. Les quiero preguntar a todos los compañeros nuevamente si me pueden escuchar y correctamente. Me puedan con eso. Muy bien. Gracias. Es la hora, son las 16 horas con minutos. Y de mi parte, pues vamos a dar inicio el día de hoy a lo que nos trae pues, en esta tarde y se nos ha dado cita. En primer lugar, quiero brindar pues, el más efusivo saludo a todos y cada uno de los participantes de este congreso. Notable audiencia que se ha dado cita hasta por medio de este mecanismo telemático. Posibilita pues en estas épocas de aislamiento que podamos todos nosotros, quienes amamos las ciencias jurídicas, darnos cita para poder tener un diálogo, ¿sí? Respecto a los diferentes temas de materia penal. Quiero, en primera instancia, pues dar mi más sentida y sincera felicitación a todos los organizadores de este magno evento, al Instituto Interamericano de Ciencias Jurídicas, a los profesionales del derecho que se han encargado en desarrollar este congreso, que lo han hecho hasta este momento de una forma muy acertada. Así como también exaltar la probidad, así como la oportunidad que se ha tenido para que este congreso sea en honor del doctor Robert Guevara Elizalde, un conocido, un reconocido ecuatoriano, y que esperemos estar a la talla de tan notable profesional, así como los demás que me han antecedido, no solo en el día de hoy, sino en todo el cronograma, en todo el congreso con sus excelentes ponencias. Como sabemos, tenemos únicamente un tiempo limitado que no permitirá profundizar en ciertas temáticas de todo lo que conllevan las procesiones judiciales. No obstante, de eso trataré de realizarlo a través de puntos específicos para poder desembocar de manera coherente y de mejor entendimiento para el público, pues en lo que son las presunciones. Damos inicio, obviamente, con lo que es el autollamamiento a juicio, así como también establecer el autollamamiento a juicio como el resultado final de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, cuál es la finalidad de esta etapa, así como también trascender o llevarnos hacia lo que es los elementos de convicción como presupuestos necesarios para el auto de llamamiento a juicio, así como también desembocar en la trascendencia de estos y posteriormente tratar ya directamente de las presunciones como son etimológicamente concebidas en los diferentes ordenamientos jurídicos, como ve también las demás legislaciones y cómo desde la doctrina estas son consideradas para terminar eventualmente ya con la pregunta clave que es la base de este conversatorio, de esta que son las presunciones graves y fundadas, la existencia de la materialidad y la responsabilidad como elementos suficientes para dar un auto de llamamiento a juicio. Como una breve introducción, vamos a ver que el auto de llamamiento a juicio constituye aquella resolución que emana del juez de garantías
y que obedece a un proceso tanto de valoración y razonamiento, considero metódico, sistemático, de cada uno de los elementos convictivos en los cuales Fiscalía sustenta su acusación fiscal y que produce en el juzgador una presunción grave en cuanto a la presunta existencia, de la materialidad del hecho investigado, cuanto de la presunta responsabilidad del imputado. No debemos olvidar que el Código Orgánico Integral, en la norma del artículo 608, establece como un requisito sine qua non, esto es, un elemento propio de este auto, especificar las evidencias traídas por parte de Fiscalía y que sustentan la decisión, elementos de convicción que deben, como se ha dicho, ser suficientes para sostener como probables la participación punible del imputado en el hecho llamado como presupuesto para la continuación del proceso hacia una etapa ulterior, que es obviamente la etapa de juicio. El auto de llamamiento a juicio corresponde ser uno de los resultados de la etapa de población y preparatoria de juicio. Digo, es uno de los resultados porque el otro resultado, cuando no se cuenta con los elementos suficientes para presumir una eventual participación, una eventual materialidad de la infracción, tanto en el elemento objetivo y subjetivo del ilícito penal, pues desemboque en un sobreseimiento. En definitiva, la norma del artículo 601 del Código Orgánico Integral Penal establece que la finalidad de esta etapa, más allá de conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, procedimiento, competencia y prejudicialidad, es también establecer la validez procesal, pero valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que sean ilegales, o sean obtenidos de forma ilegal, y delimitar también los temas por debatirse en el juicio, anunciar las pruebas que van a ser materia del enjuiciamiento, así como en los acuerdos probatorios. De esta finalidad, y lo que nos interesa en esta tarde, es lo ateniente o lo relativo a la valoración y evaluación de los elementos de convicción en que se sustenta una acusación fiscal. La exclusión de los elementos de convicción que sean ilegales y la delimitación de los temas de debatirse en el juicio oral como resultado de la tesis acusatoria de Fiscalía y la antítesis en la defensa son como tal los puntos neurálgicos del auto de llamamiento a juicio, producto de la actividad intelectiva del juzgador y que para el tema que nos ocupa corresponden ser analizados también en esta tarde. Para desarrollar el tema propuesto para esta jornada, es preciso hacer una conceptualización necesaria de lo que son los elementos de convicción para posterior trascender hacia la fuerza que estos mantienen como presupuestos necesarios para desembocar en la presunción judicial base del auto de llamamiento a juicio. Estamos hasta ahí. Damos continuidad. Me indican que hay un poco de interrupción en el audio, no sé si seguimos bien. Gracias Dani, gracias Dani Ojeda, Andrés Guerrero, no sé si me acaban de indicar en uno de los mensajes que está el audio un poco interrumpido. Si podemos avanzar, por favor. ¿Sí me confirmar? Entonces, vamos a dar continuidad a la presentación. Decía que debemos trascender hacia los elementos de convicción, o mejor, hacia las presunciones judiciales, haciendo un breve análisis de lo que son los elementos de convicción y dar una definición muy lata de aquellos. Podemos indicar que se entiende por elemento de convicción a huellas, vestigios, rastros o pistas, en definitiva, evidencias que han sido recabadas por parte de la Fiscalía en el ejercicio de su acción de una investigación penal y que contienen entidad suficiente para producir al titular de la acción penal pública, pues, la decisión de formular cargos o fundamentar la acusación fiscal en la etapa de evaluación preparatoria de juicio. Debemos considerar que los elementos de convicción como fundamentos para los pedidos de parte de Fiscalía son importantísimos y muy necesarios dentro de la investigación penal. Tenemos que considerar, pues, que son estos las bases o la base de la decisión judicial, no solo en torno al auto de llamamiento a juicio, sino también al auto de sobreseimiento, a la decisión en torno a la adopción de medidas cautelares, en torno a la adopción de las peticiones
realizadas por parte de Fiscalía dentro de la actividad investigativa que se puede realizar ya en la instrucción fiscal. Es decir, los elementos de convicción son como tal antecedentes sobre los cuales Fiscalía basa sus pedidos dentro de un proceso penal. Por tal razón, es la necesidad de que estos elementos consten dentro de un registro fiscal conocido como expediente en términos del artículo 459.4 del Código Orgánico Integral Penal. No debemos olvidar que estos elementos convictivos no pueden y no van a ser considerados en esta etapa como prueba, pues coincidiendo en este punto con Alberto Binder en su obra Introducción al Derecho Penal, el citado maestro afirma: cuando afirmamos que los elementos de convicción se recogen en una primera fase del proceso penal conocido como preparatoria, queremos decir fundamentalmente, enseña el referido maestro, que los elementos convictivos que allí se reúnen no valen aún como prueba. Esto debido a que existe una garantía básica que consiste en el juicio previo por el cual ninguna persona puede ser condenada sin juicio en el que se presenta la prueba que permitirá comprobar su culpabilidad o su inocencia. El juicio es, pues, el momento de la prueba, en un sentido sustancial. Lo anterior no es sino la recolección de elementos que servirán para probar la imputación en el juicio. Ese es precisamente el sentido de las palabras preparatorias de la acusación, con lo que se puede calificar al procedimiento previo, dice el maestro, al juicio en donde se recogen elementos convictivos. El artículo 454.1 del Código Orgánico Integral Penal recoge esta acepción doctrinaria y establece que los elementos de convicción tienen que ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y que las investigaciones que hayan sido practicadas durante el proceso de investigación alcanzarán el valor de prueba una vez que hayan sido presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia de juicio. Bien, en ese orden de las ideas vamos entonces a continuar hacia la trascendencia de los elementos de convicción. Como se había indicado anteriormente, el elemento de convicción aportado por Fiscalía debe tener entidad suficiente para generar una presunción grave en el juzgador respecto a la presunta existencia tanto de la materialidad cuanto de la responsabilidad como elementos objetivos y subjetivos respectivamente del ilícito penal. Para que el elemento de convicción cumpla con el fin de emitir grados de convicción necesarios al juzgador, es necesario que estos recojan o contengan ciertas características, ciertos complementos, ¿no? Desde la doctrina se lo trae y básicamente podemos considerar que un elemento de convicción para que genere entidad suficiente en el juzgador tiene que ser varios. Esto es, no cabe la existencia de un solo elemento de convicción para hacer presumir la existencia de la materialidad de la infracción y la responsabilidad presunta. Coincidiendo con Alberto Binder, pues en su obra Iniciación al proceso penal acusatorio, el citado maestro realiza una ejemplificación y dice: imaginemos que con el único sustento de la denuncia se pueda someter a las personas a un juicio público. Tal proceso serviría más como un mecanismo de presunción y descrédito de las personas que como un mecanismo institucionalizado para resolver conflictos penales, lo cual orienta entonces al ámbito cuantitativo y no cualitativo a los elementos de convicción. Perdón, al revés. Los elementos de convicción no tienen que ser valorados desde el ámbito de vista cuantitativo, sino más bien cualitativo. Razón por la que se debe analizar la calidad del elemento de convicción. Estos elementos entonces tienen que ser anteriores o concomitantes al hecho que se investiga y a la vez tienen que ser relacionados a otros elementos o indicios. Tienen que ser también concordantes. Es decir, los elementos de convicción deben tener una coherencia con otro y de su relación con otros elementos en torno al hecho, materia de la instrucción, es lo que permite en definitiva alcanzar un grado de probabilidad en cuanto a la acusación que viene siendo realizada por parte de Fiscalía. Tienen que ser unívocos, es decir, los elementos de convicción deben desembocar en una misma conclusión de tal forma que no exista contradicción entre ellas. También los elementos de convicción tienen que ser directos. Esto es, que los elementos de convicción deben conducir de manera lógica y natural al juzgador hacia la presunción tanto de la materialidad de la infracción y de la presunta responsabilidad. Esta configuración de estos elementos en torno a los la configuración de estos aspectos en torno a los elementos de convicción, pues es lo que nos va a permitir al juzgador, en este caso,
llegar a una presunción grave y fundada respecto a la acusación fiscal. Cuando los elementos de convicción contienen estos presupuestos, alcanzan un nivel de probabilidad en la comisión del hecho que sirve de antesala para la presunción. Como corolario de lo antes dicho, la presunción judicial es entonces un proceso metódico, sistemático de valoración lógica de los elementos convictivos que, siendo varios, directos, unívocos y concordantes entre sí, permiten al juzgador llegar a una conclusión de probabilidad en torno a la acusación fiscal y que permitiría desembocar en un auto de llamamiento a juicio debidamente motivado y sustentado. Vamos a dar continuidad a esta breve exposición y para aquello nos vamos a referir ya directamente a lo que son las presunciones. Una vez que hemos advertido cómo pueden los elementos de convicción desembocar en la presunción como resultado de la valoración lógica de los indicios que están estrechamente vinculados con el hecho materia del proceso, debemos en este punto empezar definiendo lo que es una presunción. Etimológicamente, pues presumir proviene del vocablo latino praesumere, cuyo significado se orienta a la acción de conjeturar, presentir o resolver anticipadamente. En un sentido lato, presumir es la acción de dar por cierto algo de lo que no se tiene la certeza, ya sea de su ocurrencia o de su existencia. Desde la acepción doctrinaria, tratadistas de la talla de Carneluti, con una voz muy autorizada en este aspecto, define de forma precisa pues, lo que es un presupuesto o perdón, una presunción judicial y lo determina de la siguiente forma. Son juicios lógicos, sea del legislador o del juez, en virtud de los cuales se considera como cierto o probable un hecho con fundamento en las máximas generales, sea de la experiencia, que le indican cómo es el modo normal en el que suceden los hechos. En sistemas jurídicos, como en el norteamericano, se entiende a la presunción como una regla legal que requiere que la existencia de un hecho se dé por establecido cuando uno o más hechos estén determinados a menos y hasta que ciertas condiciones específicas sean presentadas. En definitiva, la presunción es aquella conclusión a la que llega el juzgador en base a las reglas de la experiencia que enlaza juicios preliminares y desembocan en un juicio lógico que conlleva una conclusión anticipada y provisional de las cosas. Este juicio lógico no se realiza de manera imperativa, arbitraria, sino que se efectúa cuando el juez, conociendo un hecho, que es de donde se parte y es la inocencia del imputado, considera la existencia de otro hecho como probable, que es básicamente la acusación fiscal, lo cual eventualmente motive el auto de llamamiento a juicio. Julio Mayer profundiza este concepto cuando nos enseña que parece natural y racional que se elija o se exija que la apertura a juicio solo se produzca cuando aparezca como probable una condena, esto es, cuando exista una probabilidad acerca de la existencia de los elementos de la imputación deducida en la acusación que eventualmente permiten al Tribunal de Justicia realizar un fallo eventual. De lo antes referido, cabe advertir que la presunción judicial parte de la función netamente procesal que conlleva el auto de llamamiento a juicio y no sustancial que se refiere a hacer una calidad o una herramienta en el proceso de razonamiento del fallador para valorar la prueba en general, actividad esta que en definitiva le corresponde ya al Tribunal Penal en etapa respectiva. Siendo así, la presunción sirve de base para el auto de llamamiento a juicio, sostiene como probable la existencia del hecho delictivo y la participación culpable del imputado en el mismo. Roxin sostiene en este punto que el tribunal está obligado a abrir el procedimiento principal cuando, según el resultado del procedimiento preliminar, el procesado es suficientemente sospechoso de haber cometido una acción punible, es decir, cuando es de esperar su condena con una fuerte probabilidad. Lo que en palabras de Vélez Mariconde es la declaración jurisdiccional de la presunta culpabilidad del procesado como partícipe de un hecho correctamente verificado. Ahora bien, debemos llegar a este punto en el cual se debe hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo alcanza el juez la presunción grave de la existencia del hecho punible y su presunta autoría? Debemos en este punto regresar nuevamente a la norma del artículo 601 del Código Orgánico Integral Penal, por el cual el juzgador debe valorar
y evaluar los elementos de convicción en que sustenta la acusación fiscal. De esta manera, extraemos la actividad del juzgador de valorar y evaluar el elemento convictivo, entendidos como la acción de determinar el grado de eficacia que estos mantienen en torno a las circunstancias que los relacionan. Es decir, reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades que poseen los elementos convictivos, como ya hemos dicho, para generar entidad suficiente en la conciencia del juzgador a fin de hacerle presumir la existencia del ilícito acusado y de que existe también una alta probabilidad que el imputado sea pues el responsable de ese ilícito. Lo dicho anteriormente lleva el tema propuesto hacia la posición subjetiva del juzgador con respecto a la verdad o eventualmente a la probabilidad de la verdad. Para que el juzgador obtenga una presunción grave y fundada, debe en primer lugar, a mi criterio, reconstruir históricamente los hechos narrados por Fiscalía en su acusación, apelando para ello a los elementos convictivos que le sirven pues, de sustento para la misma, pues advirtiendo los rastros que Fiscalía ha dejado, el hecho presuntamente controvertido se reconstruye en el presente el hecho ilícito acaecido en el pasado. Luego de haber efectuado esa relación histórica, el juzgador debe efectuar aquello que Mayer define como la relación de conocimiento. Esto es básicamente la relación que existe entre el sujeto cognoscente, es decir, entre el juez como un sujeto que es objeto del conocimiento y el objeto trascendente a él, que es la acusación fiscal. De tal manera que el juzgador presume la materialidad y la responsabilidad cuando la representación ideológica, objeto y que es materia de la investigación, concuerda con la realidad exterior, es decir, existe concordancia entre el pensamiento y el objeto pensado. Otra forma de alcanzar un presupuesto grave para emitir el autollamamiento a juicio es superar el balanceo que existe entre los elementos positivos y negativos de la investigación, teniendo como positivos aquellos elementos de cargo que sirven para la imputación y como negativos aquellos elementos de descargo como fuente elemental eventualmente del principio de objetividad que debe manejar Fiscalía. En relación de la superación del balanceo de estos elementos de convicción, nos referimos a lo antes indicado, es decir, las circunstancias que engloban los elementos de convicción y que en definitiva hacen referencia al aspecto cualitativo y no cuantitativo de dichos elementos, en el cual se valora conforme el sistema de la libre convicción e independiente de cualquier imposición legal, la jerarquía y rango de los elementos convictivos que permiten guardar cierto tipo de probabilidad en cuanto a la comisión del hecho. En este punto, el juzgador debe cotejar el hecho acusado y apoyado en los elementos evaluados que constituyen la premisa menor frente al derecho invocado, que es la premisa mayor, y extraer la conclusión que resulta de esta operación racional, que es la base del auto de llamamiento a juicio. La norma del artículo 605.2 del Código Orgánico Integral Penal indica con claridad meridiana que cuando los elementos en los que el fiscal ha sustentado su acusación no han sido suficientes para presumir la existencia del delito o la participación de la persona procesada, se debe emitir un auto de sobreseimiento, caso contrario, tiene que operar eventualmente el auto de llamamiento a juicio. Desde posiciones doctrinarias podemos tomar en consideración lo que Cafarata Norres dice al respecto en cuanto a la idealización o la forma de apreciación directa del juzgador en el momento de la evaluación y preparatoria de juicio o de juicio previo de los elementos convictivos por parte de Fiscalía, que pueden eventualmente acaecer en tres circunstancias. La primera de ellas, pues que le produce una certeza al juzgador, dice el autor, ¿no? Emplea la palabra certeza, del acto positivo. En ese sentido, lo que tiene que realizar el juzgador es realmente dictar el autollamamiento a juicio. Que acaece un momento negativo en el elemento de convicción que básicamente produce pues que el juzgador deba emitir un auto de sobreseimiento y un tercer momento, que los elementos de convicción no produzcan certeza o tampoco no la produzcan, sino que eventualmente generen una duda. En ese sentido, dice este tratadista argentino que también se debería dictar el auto de llamamiento a juicio.
desvinculándose del indubio o la duda razonable y en favor, obviamente, del procesado, pues aquello ya sería materia principal del juicio, ¿no? No siendo aplicable a esta etapa procesal. No obstante, dentro de la misma escuela argentina procesalista existen tratadistas como Binder que indican pues que eventualmente cuando existen estos tres momentos el acto positivo debe enmarcarse hacia el autollamamiento a juicio, el acto negativo que implica en el juzgador los elementos de convicción tienen que orientarse hacia el auto de sobreseimiento y que cuando existe duda también debería dictarse el auto de sobreseimiento, pero un sobreseimiento provisional, que es lo que indica el tratadista argentino, pero aquello es aplicable, digamos, en ordenamientos jurídicos penales dentro de los cuales no se encuentran o que guardan diferencia con el ecuatoriano. Incluso dentro de Argentina, los diferentes cuerpos normativos tienen diversas jerarquías, tomando en consideración que es un país federado y que eventualmente cada estado o cada provincia pues tiene su propia legislación. En ese sentido, pues, en lo que atañe al Ecuador, deberíamos establecer que el auto de llamamiento a juicio que genera la probabilidad de forma directa tiene que indudablemente dictar o motivar al juzgador a que dicte el auto de llamamiento a juicio, mientras que en el caso de que exista elementos que no produzcan esta realidad, pues hará que se emita un auto de sobreseimiento. Este tema también tiene que ser abandonado o abordado desde el principio de la seguridad jurídica, entendido como la sujeción a la Constitución y a la ley de los jueces en el desempeño de su función, y no como una discrecionalidad ética subjetiva y la moralidad que ésta contiene. Con lo cual, estos criterios tienen que estar alejados del juzgador al momento de proceder a la valoración de los elementos convictivos como parte medular y fundamental de un Estado constitucional de derechos y justicia por el cual el juzgador se ha de someter siempre a la Constitución y a la ley. Para explicar de manera más precisa lo antes referido, al momento en el cual Fiscalía emite su acusación, sobrevienen en los jueces dos actitudes. Estas dos actitudes pueden provenir de lo que ya los otros colegas que me han cedido la palabra han dicho, pueden a través de factores externos a la administración de justicia, como en los ámbitos mediáticos y demás, pues crear en el juzgador actitudes contrarias. Una actividad subjetiva, ética, y otra, una actividad cognitiva y racional. La actitud sustancialista ética o subjetiva ética del juzgador dentro de un autollamamiento a juicio es irracional. No obedece a ningún esfuerzo de conciencia o inteligencia mientras evalúa los elementos de convicción, con lo cual es suficiente, según esta postura del juez, tener algún elemento indiciario, por mínimo que éste sea, para configurar la sospecha subjetiva que llenará cualquier vacío de la información objetiva, llevando al prejuiciamiento del procesado desde la mera sospecha. Es entonces cuando trascienden las posiciones éticas como respuestas contrarias a la impunidad y como manifestación inquisitiva de la lucha del delito, lo cual ha de generar un auto de llamamiento a juicio inmotivado y carente de toda aproximación hacia una justicia imparcial como base del derecho a la defensa y la garantía constitucional del debido proceso. La actitud cognitiva y racional es consciente y lógica, a diferencia de la anterior. El proceso de valoración y evaluación de los elementos de convicción parten desde el principio constitucional de inocencia, requiriéndose a Fiscalía la información necesaria, que tiene que ser objetiva y recabada de forma prolija para producir conjeturas más acertadas, desplazando a la mera sospecha y enalteciendo el proceso racional de valoración sistemática de los elementos convictivos. Así las cosas, la duda se constituye en una herramienta fundamental que permite depurar las actuaciones pasionales de los juzgadores, por lo que el impacto de esta actitud es directa en la valoración objetiva de los elementos de convicción con fundamento consistentes en la decisión judicial, lo cual es propio de un Estado constitucional de derechos y justicia. Como conclusión de todo lo que hemos podido analizar hasta este momento y en este brevísimo tiempo, podemos concluir que las presunciones graves y fundadas en el auto de llamamiento a juicio cumplen una función válida a saber, y que no es otra que la de servir de guía al juzgador para la valoración de los elementos convictivos, pero no servirle de prueba, pues aquello atañe a otra fase procesal.
En definitiva, de acuerdo con las circunstancias que giran en torno a los medios de convicción, en tanto estos sean varios, concordantes, unívocos y directos, el juez infiere una presunción judicial a favor o en contra de la verosimilitud de los hechos que son materia de la acusación fiscal y, consecuentemente, emite una decisión consciente que le permite cumplir con el presupuesto establecido en el artículo 563.5 del Código Orgánico Integral Penal y que es emitir, a través de una audiencia oral pública y contradictoria, una decisión debidamente motivada. En definitiva, se ha tratado de plasmar a través de este brevísimo conversatorio, pues lo que el auto de llevamiento a juicio o lo que se espera de un auto de llevamiento a juicio a través de una presunción judicial grave y fundamentada. Tal vez a futuro, en otras ocasiones, podamos, pues, eventualmente tratar ya más desde este punto, desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito de la sociología, en torno al juzgador para dictar el auto de llevamiento a juicio, traer también la acepción como doctrinarios de la Corte de Sendra, Moreno Catena, Cortés Domínguez, infligen en cuanto al auto de llevamiento a juicio y los elementos convictivos como grados de posible certeza la comisión de un delito. No obstante de aquello, se ha tratado de realizar esta exposición de manera clara, precisa, sucinta, para que pues todos ustedes puedan, en la medida de lo posible, pues entenderla de la mejor forma. Hemos cumplido ya la hora establecida, son las 16 horas con 45 minutos. Existe una pregunta de Fernando Ortega Cárdenas: ¿cómo funcionan las presunciones en delitos en que los sujetos activos buscan eliminar huellas del delito, como el cohecho o la violación? Bueno, vamos a decir de forma categórica, los elementos convictivos ya llegan al juzgador por parte del fiscal. Es fiscal quien los trae y los expone. Es en deber de parte de la defensa, si bien la defensa está revestida básicamente en función del principio de inocencia, no obsta esto a que también se pueda manejar una defensa para tratar de desvirtuar esos elementos convictivos, siendo que estos son ilegales, inconstitucionales y que forman parte también de la discusión en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio dentro de la finalidad que esta acarrea conforme a la regla del artículo 201. Digamos que la eliminación de huellas y demás circunstancias tienen que llegar hacia el juzgador para que este pueda eventualmente valorarlos con el fin de también abstraer o determinar una conjetura racional en cuanto a si esta actitud ha sido determinante para emitir el auto de llevamiento a juicio o eventualmente establecer un sobreseimiento. En ese sentido, pues quiero agradecer a todos ustedes por su participación y por su acción, sobre todo dentro de este conversatorio, en este congreso que se ha realizado por parte de los compañeros abogados del Foro de Abogados Penalistas del Ecuador, a quienes expreso una vez más mi más sincera felicitación por haber realizado este congreso de manera muy prolija en honor a un gran jurista ecuatoriano. De mi parte, nuevamente, agradecerles a ustedes su presencia y su atención en este momento. Gracias.